Video número 8 del curso de PHP acelerado 2014. El tema principal del video de hoy es el de controlar excepciones en PHP. Y también nos centraremos en conceptos de control de excepciones, estructuras de control de excepciones como el try, el catch y el throw. Hablaremos también de la clase exception, excepciones definidas por nosotros mismos. También trataremos excepciones y otros mecanismos de resolución de errores en PHP. Y bueno, un bloque de control de excepciones sería tal como se está viendo en la pantalla negra, en el lado izquierdo, el bloque try. Entre los corchetes iría el código que nosotros quisiésemos controlar. La diferencia de otros lenguajes de programación con PHP es que en otros lenguajes de programación las excepciones se lanzan quizás automáticamente. En PHP tendría que generarse de una manera manual. Y para lograr eso, en el bloque dentro del try tendríamos que colocar nuestro throw new exception, el cual el constructor nos pide dos parámetros. Uno es el mensaje y otro es el código del error. También hay que decir que estos parámetros son opcionales. Una vez hecho esto, tendríamos que colocar otro bloque que va siempre en casi todos los lenguajes de programación en pareja junto con el try. Hablamos del bloque catch. Como se ve en pantalla, ya lo he colocado junto con el try. Vemos el catch y vemos que nos pide dentro del catch unos paréntesis en el cual tenemos que colocar el objeto de la clase del tipo de error que se quisiera capturar. Por lo general se utiliza la clase exception o instancias de excepciones definidas por nosotros mismos, por los programadores, es decir, clases que nosotros se hayan creado y extiendan de la clase exception. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto en conjunto? Esto funciona que cuando se produce una excepción en el bloque try, justo en este bloque encima, justo donde está el throw, cuando sucede algún tipo de error inesperado, PHP lo que hace es nada más que buscar un bloque catch el cual coincida con la excepción. ¿A qué me refiero con que coincida? Es que nosotros podemos no simplemente podemos colocar un bloque catch, sino múltiples bloques catch. Entonces lo que PHP tendría que hacer es determinar el bloque catch a utilizar, el cual coincida con el tipo de error que se ha producido. Pero bueno, ya tenemos entonces la estructura, el esqueleto de cómo trabajar con estos tipos de excepciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Simplemente como ven el mismo cuerpo, sino que simplemente en el bloque catch una descripción del error que haya sucedido, y vemos que utilizamos el objeto en el cual le sacamos el getCode, el getMessage y el getLine, y para obtener el código, el mensaje y la línea en el cual se ha sucedido el error. Vemos que en el bloque catch estamos imprimiendo este mensaje y el cual se mostrará en pantalla como se ve. Vemos que nos muestra excepción número el 444, como se dijo acá en el segundo parámetro. El mensaje: un terrible error ha ocurrido y bueno, la ubicación del archivo, la línea 14 nos indica. En sí, esta clase exception ya está definida, ya contiene una gran cantidad de métodos que podemos utilizar en el bloque catch para devolver un útil mensaje de error y bueno, describir y tratar de solucionarlo de la manera más rápida posible. Dijimos que desde la clase de un objeto exception podemos utilizar distintos métodos para describir un error. Pues aquí están estos métodos. El primero tenemos el getCode, en el cual nos devuelve el código tal y como se haya pasado al constructor de exception.
Tenemos al message, el cual devuelve el mensaje tal y como se haya pasado al constructor de exception. Get file, el cual nos devuelve la ruta completa del archivo de código en el que se haya producido la excepción. Get line, y nos devuelve el número de línea exacta del archivo desde el cual el código haya producido una excepción. Tenemos aquí el getTrace, el cual nos devuelve una matriz con un rastro que indica dónde se ha producido la excepción. GetTrace as string, bueno, devuelve lo mismo que el getTrace, pero de un formato de cadena, es string. Y por último tenemos el toString con unos dos guiones bajos, el cual nos permite reproducir un objeto exception y proporciona toda información de los métodos anteriores. Un poco más adelante vamos a ver cómo podemos sobreescribir este método toString. En el capítulo anterior vimos que cada clase por lo general tiene, cuando se trata de imprimir y no se llama el método el cual nos presente una cadena o un mensaje en un formato de cadena que se puede entender, por lo general PHP trata de buscar un método llamado toString. Hemos obviado el mensaje que habíamos presentado anterior y simplemente hemos puesto un eco al objeto al objeto exception, que se representa por esta letra, ¿no? Esta vocal, el y vemos que nos muestra toda la información necesaria de igual manera, sin haber llamado a los métodos getCode, getLine, getMessage. Es porque ese método ya de por sí está, por así decirlo, construido, ya tiene un valor por default, el cual, como vemos, nos llama el número del el getFile, el nombre de la excepción. Acá vemos el trace, también nos llama el número de la línea del error. Bueno, pero ese sería un valor por default, el toString. Nosotros vamos a aprender cómo sobreescribir este toString. Bueno, como dijimos, no siempre nosotros vamos a desear pasar un objeto de tipo exception, sino nosotros podemos pasar un objeto que nosotros deseemos, es decir, podemos ampliar la clase exception para crear nuestras propias clases de excepción. Acá tengo una estimación de la clase exception. Bueno, no vendría a ser el código real de la clase exception, pero bueno, es lo que se espera de esta clase, ¿no? Tenemos un constructor el cual como dijimos, ¿no?, recibe tanto el mensaje como el código. Lo hemos colocado así. Si no se recibe, bueno, por default es null, y el código por default es 0. Contamos el número de argumentos. Vemos que acá tenemos el código, fila, línea, rastro, y este file line lo podemos ver acá en PHP, justo en su página, en la página oficial, como ven, php.net, manual es lenguaje. Bueno, acá tenemos el line, línea actual del fichero, file, la ruta completa, el nombre del fichero, dir, y así, function, class. Bueno, acá podemos encontrar gran cantidad de información de lo que se puede brindar en este video, que en este video estamos tratando los temas de una manera acelerada. También tenemos el debug backtrace, un string format al cual hacemos referencia a nuestra propia clase exception. Y bueno, para traer el rastro utilizamos el método de debug trace exception, como dijimos, el cual lo podemos consultar aquí en la misma página y nos dice que genera un dato de tipo rastreo, ¿no? Genera un rastreo de PHP. Vemos acá mucha información, la cual ustedes pueden consultar y hasta ejemplos podemos encontrar, ¿verdad? Bueno, y acá estamos declarando los atributos: mensaje, código, fila, línea, rastro, cadena. Ya sabemos para qué, ¿no? Mensaje, el código de excepción, nombre del archivo, línea del origen, pista de la excepción, solo pista de la excepción, y bueno, la cadena que va a capturar el valor del toString.
Y acá tenemos los métodos comunes o básicos y que ya hemos mencionado: el getMessage, getCode, getFile, getTrace, el getTrace as string, el cual hacemos un self. Vemos que self, acá una breve descripción he colocado que dice las tres palabras claves especiales. Bueno, en realidad son parent, que dijimos para capturar algún método, llamar algún método de una superclase a la cual depende nuestra clase actual. El self, parent y el static son utilizados para acceder a propiedades y métodos desde el interior de la definición de la clase, como si estamos haciendo ahora, ¿no? El self estamos llamando al trace format, haciendo referencia a nuestra clase actual, cual es exception. El toString, el famoso toString, el que se va a ejecutar en caso de que se presente situaciones en el cual se haga un eco, por ejemplo, de la clase, del objeto de la clase, y sin llamar a ningún método se ejecuta este automáticamente. Acá tenemos un static private function string format y acá el trace format. Bueno, estas funciones son funciones no disponibles en la secuencia de comandos PHP, pero que devuelven toda la información relevante en forma de cadena. En el caso del string format, en el caso del trace format devuelve la pista como cadena, ¿no? El rastro. Y bien, como lo habíamos dicho, simplemente hemos creado una nueva clase, la llamada miException. Extendemos de la clase principal exception y sobreescribimos en sí el método el toString. Creamos un formato tipo tabla, mensaje, capturamos la información básica como el código, el mensaje, la línea y el archivo. Y bueno, luego fuera ya de la clase lo llamamos, como ya lo hemos visto, a través de un bloque catch, lo llamamos manualmente con el throw new y el nombre de nuestra clase. Bueno, el constructor va a llamar al de la clase exception en sí, ¿no? Porque vemos que acá nuestra clase miException no tiene constructor, se va a heredar va a extender de exception. Su primer parámetro, segundo parámetro, y bueno, y el momento de ejecutar el catch se ejecuta el método toString que lo hemos sobrescrito aquí. Y vemos que ahora tenemos un aspecto quizás algo más ordenado de presentar el error, ¿no? Excepción 42, un terrible error ocurrido en el archivo, en la línea tal. Y bueno, para seguir practicando con esto de las excepciones, hemos creado un archivo nuevo llamado excepciones.php, en el cual construimos tres clases. Uno se llama abrir el archivo exception, todos se extienden de la clase principal exception. Escribir archivo exception y cerrar archivo exception. Cada una de estas sobrescribe el método toString de una manera personalizada. Escribir archivo exception, cada uno con un mensaje personalizado, ¿verdad? Aunque tengan el mismo formato. Lo que se trata de hacer ahora es simplemente, bueno, recordando ya uno de los videos tutoriales anteriores, ya uno de los primeros, cuando tratamos la venta de autopartes. Si bien recordamos, han seguido los tutoriales anteriores, vemos que había un archivo llamado order.php. Bueno, utilizaremos ese archivo order.php para, primero, antes que nada, hacerle un required ounce a ese archivo excepciones.php, y de esa manera mucho más abajo editamos la parte que teníamos que abrir y escribir la orden, el pedido, en un archivo de .txt. Bueno, y al momento de abrir simplemente indicamos a través de un if de que si no es correcto esta sentencia, o cuando se ejecuta correctamente, lanzamos la excepción abrir archivo exception, el cual nos llamará a este mensaje justo aquí, abrir archivo exception, y llamará a toString y mostrando el mensaje ya personalizado. Cuando también tratamos Flock, el cual era para bloquear el archivo, ¿no? Nos permitía un determinado bloqueo, ¿no? Mientras se esté manipulando el archivo.
y otras consultas no puedan acceder a ese archivo mientras se esté manipulando. Si hay algún tipo de error, llamamos a cerrar el archivo exception. Bueno, llamará al toString. Y bueno, si el momento al instante de escribir a través del fwrite, pasando el nombre del puntero o el cursor de nuestro archivo, la cadena de salida y la cantidad de caracteres que se quisiera escribir, si ocurre un error, lanzamos al escribir archivo exception. Luego, una vez ya controlado esas excepciones, desbloqueamos y cerramos y bueno, imprimimos orden procesada. Vemos que acá tenemos dos cats: abrir archivo exception y otro que es del mismo exception. Si sucede un error de tipo abrir archivo exception, se ejecutará esta parte del código. De lo contrario, se ejecutará la siguiente, ¿no? Su solicitud no pudo ser procesada en este momento, por favor intente de nuevo más tarde. Ahora hay que tener en claro que esto de las excepciones no es que tengamos que controlar todo el código que nosotros podamos crear. Como ven, nuestro código es aquí relativamente grande, ¿no? Ya hemos avanzado bastante, pero en sí tendríamos que poner simplemente en las ciertas partes en las cuales tienen mayor tendencia a ocurrir error, ¿no? Las sentencias que tienden a fallar, que puedan tienen ese riesgo mayor a otras sentencias a de fallar, como son el momento de abrir un archivo, bloquearlo o escribir el archivo. Entonces, ¿no? Los bloques de try tienen que ser pequeños. De esta forma resulta más sencillo programar y mantener. Bueno, también hay que decir que si se genera una excepción para lo que no se ha escrito el correspondiente bloque cats, PHP lo que hará es generar un error muy grave, ¿no? Vamos a demostrar un ejemplo entonces de cómo está funcionando. Agregamos al directorio el archivo index que tuvimos en ese video tutorial en el punto .php, el cual contiene los campos de texto, el botón y bueno, el combo box. Lo que vamos a hacer es realizar un pedido, pero primero en el fopen quitamos A y B y vamos a poner solo lectura, ya que A y B nos permitía crear el archivo en caso de que no existiera. Bueno, eso no nos generaría un error. Haremos intencionalmente que genere un error. Trataremos de abrir un archivo que no existe en esa ruta que hemos indicado y que sea de solo lectura. Bueno, entonces enviaré 5 neumáticos, 2 bujías, bueno, una de aceite, un email cualquiera. Le diré que bueno, un amigo me comentó acerca de la página y le voy a enviar la solicitud. Bueno, me dice bueno, aparte me lee todos los orden.php, me lee todos los datos que he escrito, pero el error me muestra, ¿no? El archivo de órdenes no se puede abrir. Por favor, póngase en contacto con nuestro webmaster para buscar de ayuda. Este es el error que vemos aquí. Abrir archivo exception, el archivo de órdenes no se puede abrir. Por favor, póngase en contacto con nuestro webmaster. Aquí está. Entonces está mostrando nuestro error que ha sido llamado abrir archivo exception. Si no hubiera surgido el error aquí o en cerrar archivo exception, bueno, como no hay un catch que haga referencia a cerrar archivo exception, por ende lo que hará PHP es buscar a una clase padre de esta clase, y como esta clase extiende de exception, lo que hará es ejecutar el catch de exception. Entonces mostraría su solicitud no pudo ser procesada en este momento, por favor intente de nuevo más tarde. Bueno, como siempre todos los videos, todos estos archivos lo voy a dejar en un enlace para que se pueda descargar en la descripción del video.
o si no lo pueden encontrar justo en la sección de cursos PHP acelerado en la página de Mundo PC SMB. Con esto ya estamos terminando este curso. Este es el último video ya del curso de PHP acelerado. Hemos visto grandes cantidades de métodos, temas y también, bueno, teoría. Estaremos informando a través de la página del próximo curso, que va a ser el de MySQL, SQL o MySQL, que vamos a tratar sobre la gestión de base de datos relacionales, ¿no? Ese curso ya se está preparando, así que sí se va a dar, de hecho. Bueno, estén pendientes entonces a la página para ver cuándo se inicia y bueno, y todos los videos. Conmigo será entonces hasta el próximo curso.